Buenas noches, querido profesor y queridos compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la literatura del gaucho. Muy bien. La literatura del gaucho es una literatura latinoamericana caracterizada por buscar en los gauchos una esencia natural, por medio de las experiencias que estos pudieran vivir. Es una literatura que describe la vida de los campesinos y sus costumbres, como también los personajes de la sociedad de aquel entonces. Cabe resaltar en este apartado que este tipo de literatura está orientada a un tipo de raza que embarca una serie de civilización de personas naturales de aquel entonces. Entonces, lo que describe son aspectos importantes de todas las costumbres de los campesinos y cómo ellos se desenvolvían a través de la sociedad que, por decirlo así, era caracterizada en aquella época. Ahora tenemos otro aspecto importante que son los prototipos. Estos prototipos estaban caracterizados por los gauchos negros, aborígenes, mestizos y gringos. Es decir, que era un grupo y subgrupo de personas que tenían una serie de caracterización por raza. Ustedes saben que existe por raza, religión, entonces en este tipo se caracterizaba por raza. Ahora vámonos para los contextos. En los contextos encontramos el contexto social y el contexto cultural. En el contexto social encontramos que socialmente los gauchos estaban ubicados en Argentina, en la provincia de Salta, en Córdoba, en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Río Grande del Sur y Banda Oriental. Además, estaban determinados por ser criollos, indios, mestizos, negros y gringos, tal como lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué queremos denotar en este aspecto? Que los gauchos estaban en poblaciones distintas a nivel mundial y no se encontraban en un lugar específico. En nuestro contexto cultural encontramos que culturalmente es una literatura que estaba definida por el folclore y la exaltación del baile, los poemas, las metáforas, los neologismos, arcaísmos y los diálogos. Entonces aquí podemos determinar que a nivel cultural lo que predominaba en los gauchos era el folclore. Por eso era una literatura muy reconocida. Ahora tenemos una serie de características de la literatura de los gauchos y las cuales son que en su época comenzó desde la colonia. Sus autores son anónimos, sinceramente, pues los autores son desconocidos en este tipo de literatura, no se conocen muy bien los autores. Además de eso, su intención era entretener y educar a las personas que tenían a sus alrededores para transmitirles sus creencias y se transmitía por vía oral. Ellos transmitían información de forma oral, no utilizaban el manuscrito. Su lenguaje era muy refinado, sus costumbres son universales, es decir, a nivel general, como lo mencioné anteriormente, y su género literario fue en el predominio de la lírica. Muy bien, entonces ahora pasamos a la civilización. Pasamos ahora a la civilización y barbarie de Faustino Domingo Sarmiento. Y dice, La civilización y barbarie es un libro que fue escrito en 1845 por el educador, periodista, escritor y político argentino Faustino Domingo Sarmiento durante su segundo exilio en Chile. Es un libro que contiene una serie de traídas y problemáticas que sucedieron en Argentina en la época de la civilización, donde se muestra la persecución a la que fue expuesta este autor por la opinión pública, ya que él tenía conocimiento de los sucesos que habían acontecido en aquel entonces como consecuencia de la barbarie. Entonces, lo que nos quiere decir este aspecto acá sobre la barbarie de Faustino Domingo Sarmiento, este fue un autor que fue eh, como les diría, fue un autor que fue perseguido muchas veces por las cosas que escribió, fue un autor que fue rechazado, entonces él, como una forma de transmitir esos sentimientos de tristeza y de depresión, lo hizo a través del libro llamado Civilización y Barbarie. Entonces, acá tenemos una determinación más específica, civilización
en este tiempo, en este periodo de este libro, dice la civilización se manifiesta mediante Europa, Norteamérica, las ciudades, los unitarios, el general Paz y Rivadavia. Y la barbarie se identifica con América Latina, España, Asia, Oriente Medio, el campo, los federales, Facundo y Rosas. Facundo y Rosas, cabe resaltar en este apartado, fue en aquel entonces el gobernador de Argentina y el cual permitió y promovió a que exiliaran a Domingo Sarmiento, ya que lo consideraba como un hombre innoble y no le gustaban las creencias que él tenía acerca de la realidad y de las concepciones políticas. Ahora acá hablamos sobre, dice, Facundo le dio forma a una polémica que comenzó en el periodo colonial y que continúa hasta el presente, es decir, que su libro continúa vigente y muchos estatutos argentinos lo toman como referente para defender su posición política. Acá dice proponer el diálogo entre la civilización, y la barbarie como el conflicto primordial en la cultura latinoamericana. Acá encontramos a nuestro autor, dice contexto histórico, Domingo F. Sarmiento escribió Facundo en 1845, durante su segundo exilio en Chile como una forma de ataque contra Juan Manuel de Rosas, el entonces gobernador de Buenos Aires, como lo acabé de mencionar, y aquí tenemos a nuestro autor Manuel de Rosas, quien fue el gobernador de Buenos Aires en aquel entonces. Acá también, por último, para concluir mi exposición, hablamos un poco de las críticas que trajo esta obra literaria, este escrito por Domingo Sarmiento. Dice, la obra ha tenido críticas muy variadas desde su publicación original. Con respecto al lenguaje empleado, varios críticos opinan que está bien expresado en el contexto característicamente criollo, mientras que otros piensan que esta particularidad provoca que el libro tenga una prosa opaca y sin equilibrio. Entonces, eh, el libro ha tenido sus pros y sus contras, como todo. Ha sido un libro muy fuerte, un libro que expresa mucha denotación y connotación respecto a lo que se vivenció en Argentina en esos años. Fue una época muy dura para él porque a él lo exiliaron, no confiaban en lo que él opinaba, en lo que él hablaba sobre la política de ese entonces. Entonces, lo que hicieron fue exiliarlo, rechazarlo por completo y él tuvo que emigrar a Chile, donde ahí posteriormente falleció. Entonces, para concluir, acá coloqué una frasecita muy motivadora que dice, la civilización y la barbarie han permitido un desarrollo del hoy. Es decir, esto se mantiene vigente, muchas personas, muchos países lo toman como referente para evitar guerras, para evitar discursos ignorantes y siempre contribuir a que la opinión sea válida para todo y para todos. Muchas gracias y espero que mi exposición haya sido de agrado para todos. Muchas gracias.